Iniciamos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque nos has dado lo que más necesitamos en esta vida, que es la promesa del cielo, es el perdón de los pecados, que es una evidencia en nuestras vidas. Por esto, Señor Santo, reconocemos que hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Y también reconocemos que merecemos la muerte eterna. Pero gracias mil por Jesucristo, quien por amor a nosotros cumplió cada mandamiento, fue a la cruz, pagó por todos nuestros pecados y resucitó para mostrar su triunfo sobre el diablo, el pecado y la muerte. También, Señor de los cielos, ponemos en tus manos a Diosnel, a su familia. Ayúdalo, Señor, en esos momentos tan difíciles para ellos. Tú que eres el Dios de consuelo, consuélalos, fortalécelos. Y sobre todo, Señor, permite de que tu palabra haya sido predicada sobre su familia, su hermano, y que tu palabra siga siendo viva y eficaz en todos nosotros. Oramos por aquellos hermanos que no pueden conectarse hoy, para que puedan también por medio de la grabación desatrasarse y también seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches a Muy todos, bien, a ustedes. Aquí estamos, bienvenidos. conectándome. Gracias. Muy bien, entonces este tema de la soteriología, ya hablamos de la fe, hablamos de la conversión, hablamos la justificación y la santificación, hablamos de las buenas obras, adiáfora, la oración, cargar la cruz. También estudiamos sobre la elección, los medios de gracia y continuamos lo que vimos la clase pasada, los sacramentos del bautismo, la Santa Cena. Y hoy vamos a ver la iglesia, vamos a hablar del compañerismo eclesiástico, el ministerio de la iglesia y el anticristo. Entonces hoy vamos a tener cuatro porciones de la soteriología para poder eh, dejar ese tema ya listo y así poder continuar pues avanzando en nuestro estudio, que con la ayuda de Dios, si no hay novedades, la próxima semana lo estamos terminando. Y vamos pues al grano a trabajar el tema de la iglesia. Muy bien. A ver, los errores. Bueno, cuando hablamos de la iglesia, pues es interesante que nosotros usamos pues muchos términos, ¿sí? Y aquí está el que necesitamos ver. Muy bien. Entonces la iglesia es la asamblea de los creyentes en Cristo. Y nosotros, por nuestro dialecto, usamos la palabra iglesia de diversas maneras. Por ejemplo, cuando a veces hablamos del edificio o el lugar donde nos congregamos eh, y vamos caminando hacia ese lugar, pues generalmente, ¿qué decimos? Ah, yo voy a la iglesia o vamos a la iglesia. También hablamos de la palabra iglesia cuando estamos mostrando nuestra identidad espiritual. Entonces nos dicen, ¿a qué iglesias vas? Ah, a la iglesia luterana confesional o a cuál iglesia perteneces. También pasa que usamos la palabra iglesia con el término sínodo. La palabra sínodo significa caminar juntos y es una palabra que usamos entre nosotros los luteranos. Yo no conozco otras denominaciones que usen la palabra sínodo. Y cuando estamos hablando de el sínodo que pertenecemos, es sínodo iglesia, si ustedes ya se dan cuenta, Iglesia Cristo Wells Internacional. También, pues la palabra iglesia y la escritura habla de eclesía, se refiere a la asamblea de creyentes reunidos por el Espíritu Santo.
y allí están los medios de gracia. Y eso es un concepto que no podemos olvidar. Cuando a ustedes les preguntan qué es una iglesia y piensen en los grupos sembradores, los grupos sembradores empiezan a volverse en iglesia cuando empiezan a participar en la Santa Cena, a estar alrededor de los medios de gracia, porque hay que cumplir esos dos requisitos, o sea, que sea predicada la palabra, estar alrededor de la palabra y que estén los sacramentos. Y eso es un concepto que hay que tener muy claro, porque es lo que la Biblia nos dice. Entonces, la iglesia es un lugar, como muchos lo dicen, es la denominación o aquí en este caso es como nos reunimos alrededor de los medios de gracia y la palabra. También a la iglesia, la Biblia lo llama el cuerpo de Cristo, la familia de la fe, los miembros de la familia de Dios, el templo santo del Señor. Y hay un libro de la Biblia popular que se llama La Iglesia y su ministerio. Cuando tengan la oportunidad, se los recomiendo para que lo estudien. También la iglesia se encuentra donde se administran los medios de gracia, ¿cierto? Y eso es muy, muy importante, porque esto nos va a hacer pensar mucho en las denominaciones que no prestan atención a lo importante de los medios de gracia. Bueno, ya estudiamos esto y espero que esto haya quedado muy claro. Entonces, donde está la asamblea de creyentes en Cristo, pues allá se va a proclamar también el Evangelio y se van a administrar los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. También hablando un poco más de lo que es la iglesia y cómo es la iglesia, pues lo primero que nos damos cuenta es que la iglesia es invisible. Nosotros como confesionales usamos el credo. Creo en la Santa Iglesia. Esa Santa Iglesia es la iglesia invisible. Es la que Dios conoce el corazón. Usted y yo sabemos si pertenecemos a esa iglesia o no. Es por la fe que nosotros tenemos. Recordamos lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. También la iglesia es una. Y por eso, cuando estamos hablando de que la iglesia es una, pues no estamos hablando de denominaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando está ese concepto de la iglesia de Roma, que solo la iglesia salva, en cuanto a ellos darle la forma o la importancia de la iglesia de Roma. También la iglesia es santa. Y cuando nosotros en nuestra fe confesamos, creo en la santa iglesia cristiana, ya sabemos que somos santos porque hemos sido revestidos por la justicia de Cristo. Por eso es importante en la iglesia el bautismo, porque recordemos que el bautismo nos hace hijos de Dios. Si analicen esto, si en una iglesia, voy a hablar de ninguna denominación, pero no está el bautismo, no creen en el bautismo como un medio de gracia, la pregunta es, ¿esa iglesia es santa? Ahí quedamos pues con este punto, que es algo para meditar. También cuando hablamos de que la iglesia es universal y se usa la palabra católica, y bueno, ustedes van a leer en el libro, en el documento que les voy a compartir, hacen énfasis católica con C pequeña, pues lo que quiere decir es que está en todas partes. Cuando estudiamos Apocalipsis, nos damos cuenta que el número 4 es el número de todo lo creado, y cuando está hablando de todo lo creado, entonces hace referencia a toda tribu, nación, lengua y, y raza, ¿cierto? Entonces, eh, ese, esa Iglesia Universal Católica está en todas partes. También la iglesia es imperecedera, y esto está muy conectado con la iglesia invisible. Ya sabemos que el diablo siempre busca destruir la iglesia de Cristo, pero Jesús nos ha dado esa seguridad de que las puertas del infierno nunca van a prevalecer sobre nosotros. Y la iglesia de Cristo es la única iglesia salvadora. No estamos hablando de una denominación. Si ustedes recuerdan el prolegómeno, cuando estábamos estudiando esta sección aprendimos
¿Por qué el cristianismo la religión absoluta? Y eso está muy relacionado con eso, esa verdad del cristianismo, religión absoluta, porque la iglesia es la única que nos lleva a Cristo. Y otra vez volvemos a Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Continuamos con el tema de la iglesia. Y aunque es invisible, la iglesia no es imperceptible. Es decir, que nosotros cuando vemos los medios de gracia, aprendemos de que los medios de gracia son las marcas de la iglesia, ¿cierto? Por eso, esa iglesia invisible, que solo Dios puede ver el corazón de las personas y ver que tienen fe en Cristo, pero esa iglesia invisible la podemos descubrir dónde está. Y como se los acabo de decir, por los medios de gracia se identifica. Entonces nos damos cuenta por esos medios de gracia si esta iglesia está conectada con la palabra, si predican el evangelio, si tienen los sacramentos. Y ya sabemos que hablamos de dos sacramentos. Pero esta iglesia también es una iglesia visible. Cuando hablamos de la iglesia visible, pues claramente es el lugar donde nosotros nos congregamos con otras personas. Y bueno, esto es más que un lugar, ¿cierto? Es estar todos alrededor de, otra vez, de los medios de gracia y el Evangelio. Y es donde estamos todos los creyentes. Pero hay un detalle con la iglesia visible. Por eso hacemos la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible, porque en la iglesia visible, lamentablemente hay personas que no creen, hay personas que rechazan. Ha pasado. Hace muchos años, un ejemplo que vivimos aquí, un señor, muchos años, mucho tiempo estuvo congregado con nosotros, y un día Pastor Tony estaba predicando el Domingo de la Trinidad de Isaías 6, hablando del Santo, 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 que es el Dios Trino, y varios escucharon a ese señor decir que Jesús no era Dios. Y cuando lo confrontaron, pues se dieron cuenta de que esa persona no creía en Jesús como Dios, no creía en Jesucristo, que en su Señor y Salvador. Y tomó la cena por mucho tiempo y eso va a pasar siempre. Entonces no se sorprendan cuando ustedes conozcan gente que confiesa la fe con su boca, pero con el tiempo se dan cuenta ustedes de que no tiene nada que ver esa fe que confesó, cómo viven, lo que confiesan, lo que creen, y eso hay que tener mucho cuidado. Eduardo. El tema es que, pastor, le pregunto, pero esto ya no es una responsabilidad nuestra si se predica ley y evangelio, porque si la persona teniendo conciencia de que toma la Santa Cena en estas condiciones para su propia maldición y perdición, es su responsabilidad personal, ¿ve? O sea, no puedo llevar esa carga sobre mí porque a veces la gente habla de boca, pero su corazón está distante, ¿no ve, pastor? O sea, no sería mi responsabilidad, ¿no ve, pastor? Ese problema, o estoy en lo incorrecto. En unos minutos vamos a hablar del ministerio de la iglesia y ahí vamos a hablar del oficio de las llaves. Entonces, sí es nuestra responsabilidad usar las llaves, la amonestación fraternal que está en Mateo 18, hacia esa persona. Cuando nos damos cuenta, o sea, si nosotros no nos damos cuenta, no es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, ya eso es una disciplina doctrinal. Ya nos toca hablar con esa persona, seguir los pasos de Mateo 18, y si no se arrepiente, pues no tenemos compañerismo, o todo depende, porque pueden pasar dos cosas, o la excomunión o decir que no tenemos compañerismo, porque eso también puede. Eso ha pasado. Y eso a mí me ha pasado, hablar con personas y decir, no, no tenemos ese compañerismo porque usted cree diferente a mí. Bien, entonces en ese sentido sí tenemos responsabilidad, Benjamín. Gracias, hermano. Bueno, en los, a ver, tengo claro que no podemos ver quién es miembro de la Santa Iglesia Cristiana porque está integrada por muchas personas, muchos creyentes en Cristo, supuestamente, pero saber quién es esa persona que cree en Jesús, solo Dios lo puede ver, hermano, corazón y quién cree en él.
Segundo de Timoteo 2:19 nos dice palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mm, El Espíritu Santo es el que hace que crezca la semilla en nuestros corazones, hermanos, y creemos a través de la fe en Jesús. Esa es mi intervención. Bien, gracias. Sí, y no sabemos realmente quién es el cristiano en cuanto a la iglesia invisible, pero sí hay frutos. Entonces esos frutos, la persona se congrega, toma la cena, la persona tiene frutos de arrepentimiento. Entonces hay cosas que sí se ven, y, pero realmente esto se aplica mucho para que nosotros dejemos de estar diciendo, esta persona fue al cielo, fue al infierno, porque muchas veces tendemos a eso, con personas que no conocemos o personas que no están adorando con nosotros. Es una aplicación de esta parte. Bueno, entonces la iglesia tiene una forma externa de una asamblea cristiana que puede variar, pero donde estén presentes las marcas de la iglesia está presente. Y Dios edifica y nutre la iglesia por los medios de gracia. Entonces, cuando nosotros nos reunimos alrededor de los medios de gracia y nos animamos mutuamente con el amor, con guiados por el evangelio hacia las buenas obras, pues nosotros como cristianos nos beneficiamos de esa asociación de unos cristianos con otros. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el ejemplo del carbón. Cuando usted prende un carbón, lo lleva al asador y todos los carbones juntos hacen que haya ese fuego. Y por eso es muy importante el estar juntos. Eh, una vez Luis estaba preguntando qué va a pasar con ustedes cuando termine el seminario. Pues ya no van a haber tantas clases como tal, como las tienen ahora, pero confiamos de que ustedes sigan siendo estudiosos, pero también confiamos de que ustedes puedan empezar sus grupos sembradores, que ustedes puedan enseñar la palabra de Dios a otros, sobre todo que hay tanta distancia entre todos. Entonces, siempre estamos animando y orando por ustedes para que eso se pueda hacer y que se pueda hacer un trabajo de conciencia, un trabajo que queremos, porque es triste y hay que tener mucho cuidado con eso. Uno quedarse solo, pues se le va olvidando a uno el por qué porque pues empezamos a enfriarnos en la fe. Y eso son muchas cosas. Y, y eso ya es responsabilidad de ustedes y la responsabilidad de cada cristiano. Porque como cristianos, y si nos consideramos cristianos maduros, pues vamos a buscar dónde congregarnos con otros hermanos, o si no, empezar un grupo, empezar a enseñar la Biblia a otros. Por eso, cuando una congregación se reúne, ¿cierto? Y está reunida de varias formas. Aquí es lo que pasaba o pasa con Academia Cristo, porque la iglesia puede tener un local o no puede tener un local, se reúne en otras partes. La iglesia puede tener muchos programas para enseñar la palabra de Dios. Una iglesia o una congregación tiene varios servicios, tiene clases bíblicas, programas de educación cristiana, están constantemente animando a las personas. Y es muy importante que en la Biblia no encontramos una forma particular en la cual la iglesia debiera reunirse, pero sí es muy importante saber usar bien nuestra libertad cristiana. Los primeros cristianos que se reunían y pensando como nosotros como luteranos que se reunieron por la migración y todo esto en Estados Unidos, que allí fue donde nacieron los sínodos que están para nosotros. El término de sínodo es la iglesia reunida, pero hay otros que no creen que el sínodo esté reunida en forma de iglesia o que la iglesia es un sínodo. Y esto es como más o menos lo que pasa con, con el sínodo de Missouri, que ellos no ven que el sínodo, que la forma de estar trabajando como sínodo, estemos reunidos
que se reunía la iglesia. Pero para nosotros lo que la Biblia nos enseña es que aquí está reunida la iglesia, lo que estamos haciendo nosotros. Y eso mismo va a pasar en en muchos lugares donde estemos. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta de la responsabilidad de estar reunidos y si no podemos reunirnos, empezar a, a congregarnos, porque si no se va enfriando la fe. Y créame que esto crece mucho y todo va cambiando, los llamados van cambiando y hoy en día, pues, cuando vamos a tener tal vez un contacto directo, va a llegar el momento dado que no vamos a tener un contacto tan directo por tanto trabajo que hay con otras personas. Entonces ustedes necesitan ir pensando en eso, cómo no enfriarse, uniéndose a otros grupos de nuestro compañerismo o planteando su propia iglesia. Por eso la misión de la iglesia es proclamar el evangelio. Y aquí hablamos de dos problemas que hay hoy en día, que es el problema del evangelio social, que quieren suplir el hambre del mundo o trabajar por las cosas materiales del mundo, pero olvidan que el trabajo de la iglesia es llevar el, la palabra. Eh, que realmente nosotros necesitamos saber que una iglesia es ortodoxa es porque es fiel a la palabra de Dios. Y no solamente esta iglesia ortodoxa es confesional, porque ustedes deben de saber que también hay unas denominaciones que son unionistas. De las unionistas son las que dicen, no importa lo que usted crea, unámonos, porque Dios es un Dios de amor. No, recuerden lo que enseña la Biblia y muchos de ustedes, y lo vemos con muchos otros estudiantes de Academia Cristo, se han retirado de sus antiguas congregaciones porque no enseñan la doctrina bíblica. ¿Cómo encontramos una iglesia que sea de enseñanza bíblica correcta? Pues hay que ir a las confesiones de fe. Si vamos a las confesiones de fe de esa iglesia, vamos a poder ver qué es lo que ellos creen. Ustedes pasaron por eso. Cuando estudiaron Discipulado 1, aprendieron qué es lo que cree Academia Cristo, qué es lo que creemos los luteranos confesionales. Cuando ustedes hicieron el acuerdo doctrinal es porque estaban diciendo, creemos lo mismo. Pero hay que recordar de que siempre hay que mirar la parte de las confesiones, porque hay iglesias heterodoxas que tienen un poco de todo. Y hoy en día es muy común encontrar en una iglesia heterodoxa un poquito del catolicismo romano, un poquito de Calvino, un poquito de Zwinglio, un poquito de Lutero. Y eso es una combinación que muchos pastores saben hacer o muchas denominaciones saben hacer y eso es muy peligroso porque realmente, ¿qué se está predicando? Porque la falsa doctrina, recuerden, esa falsa doctrina daña la fe. Los falsos maestros dañan la fe. Entonces necesitamos siempre estar, así como los de Berea, checando lo que la Biblia nos enseña. Por eso, cuando estamos hablando de que si hay cristianos en la iglesia, en las iglesias de falsa enseñanza, pues hay un principio. Y eso está en nuestras confesiones, eso está en la Biblia, en Isaías 55, 10 y 11, que nos dice claramente que donde es predicada el Evangelio, donde es predicada la palabra de Dios, pues allá el Espíritu Santo está batiendo sus alas. Pero eso solamente se se aplica en las iglesias que son trinitarias, en las iglesias cristianas, no en las sectas. Recuerden que ya hablamos del tema de las sectas, de las iglesias unitarias. Allí no está el Espíritu Santo, no está el Dios verdadero. Entonces nosotros necesitamos reconocer que donde hay doctrina falsa, pues el Espíritu Santo va a tener creyentes. Y ahí es donde vemos la aplicación de la iglesia invisible. Por eso hay que tener mucho cuidado de no creer que somos los únicos que somos salvos. No, hay mucha gente de otras denominaciones o cuando predicamos a personas que no se congregan con nosotros, pues aspiramos que verlos en el cielo. Ese es el tema que ustedes van a encontrar cuando lean el documento de la iglesia.
El compañerismo eclesiástico, yo creo que es algo que ustedes aprendieron con todo ese proceso de Academia Cristo, porque es muy, muy común cómo las personas se llaman hermanos entre sí y creen que por el solo hecho de tener una Biblia debajo del brazo ya somos hermanos en la fe. Pero ese compañerismo cristiano o eclesiástico es una doctrina donde toda expresión de la fe de los cristianos se unen para estar unidos por la aceptación y confesión de todo lo que la Biblia enseña. Practicamos el compañerismo cristiano o eclesiástico cuando nosotros estamos mostrando unidad con otros hermanos en lo que la Biblia dice, cuando nosotros hacemos actividades que expresan la fe en común. Entonces, esto funciona así. Está la Iglesia Cristo Wells Internacional y tenemos compañerismo con Academia Cristo y hacemos actividades de evangelismo y de educación con ellos porque tenemos la misma fe. Y nos unimos con otras congregaciones como por ejemplo en La Paz, Bolivia, como en Venezuela, que tenemos hermanos, acá en Colombia, que también tenemos congregaciones visibles y tenemos también en República Dominicana, en Haití, en Cuba y bueno, todos estos lugares que les menciono son los que pertenecen al Sínodo Iglesia Cristo y estamos juntos porque tenemos la misma visión. Ustedes tienen que separar la misión de la visión. La misión es, todos tenemos eso, ir a ser discípulos. La visión, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nosotros tenemos hermanos en México, en Chile, en Perú, allá hay iglesias visibles, pero no estamos trabajando juntos en todo esto porque tenemos visiones diferentes. Ellos tienen una visión diferente de cómo hacer las cosas. Entonces, son temas que necesitamos mantener bien vivos, pero cuando nosotros estamos hablando del compañerismo, es muy importante ese concepto unitario, porque es uno. Entonces, ya sabemos que nosotros declaramos ese compañerismo con otras personas basados en la fe y nos unimos con esas personas que expresamos una fe que común. O sea, creemos el 100% lo mismo. Y podemos tener la persona que amamos mucho, un amigo, una amiga que amamos mucho. Podemos tener que nuestra esposa, nuestro esposo, pero si no creemos lo mismo, no somos hermanos en la fe. Y eso es un concepto muy importante que hay que mantener. Si ustedes buscan en Google acerca de nosotros, y somos muy criticados por el tema del compañerismo, porque la manera en que practicamos el compañerismo para muchos es muy exagerada, pero es lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice. ¿Y cómo practicamos el compañerismo? Pues el púlpito. Entonces nosotros no invitamos a pastores que no sean de nuestra misma fe para que estén con nosotros predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos lo mismo, pero nosotros sí compartimos púlpito, por ejemplo, los misioneros de Academia Cristo, o si viene un misionero de Wells, o tenemos otro sínodo hermano que es ELS, pues compartimos púlpito con ellos. También hay otra manera que es el compañerismo del altar y es con quienes tomamos la cena y usamos la cena de manera cerrada, es decir, yo les expliqué la clase pasada, hacemos la diferencia entre miembros simpatizantes y los miembros comulgantes. Entonces, como miembros comulgantes, hemos pasado por una preparación y esa preparación nos lleva otra vez a poder decir, podemos tomar la Santa Cena juntos. San Pablo es muy claro en eso. Es la copa de bendición por la que damos gracias. No significa que encontramos en comunión con la sangre de Cristo. Entonces esa comunión que tenemos con Dios también la mostramos con esto. Y eso lo enseña Pablo muy bien en Corintios. También hablamos del compañerismo en la adoración. Entonces, cuando nos unimos en los cultos de adoración como hermanos en la fe, pues allá estamos todos juntos mostrando que estamos creyendo lo mismo. Con esto hay que tener cuidado, pues no prohibimos que, por ejemplo,
Si muere un familiar y no vamos a ir al funeral, pues vamos al funeral, ¿cierto? Vamos a respetar el funeral de esa persona, vamos a respetar a los dolientes, y si vamos a entrar al templo de ellos, pues hay que hacerlo con mucho respeto, ¿cierto? Y, y ya sabemos que no podemos participar en muchas cosas, pero, por ejemplo, no nos vamos a casar en la iglesia de Roma, que eso a veces nos confunde y eso ha pasado porque no tenemos la misma fe. O porque llamamos esto los matrimonios mixtos, que mi esposa es de una denominación, yo soy de otra, entonces vamos para quedar empatados, vamos a hacer unas cosas en una congregación o en otra, ¿no? Hay que tener cuidado. Eso es una cosa muy seria que Dios nos manda. Eduardo. Pastor, una orientación. Yo sí tuve un problema acá en la iglesia con el tema de matrimonio, porque mucha gente a veces quiere casarse dentro de la iglesia luterana confesional, hasta porque se está escapando de otra iglesia. Decimos, son evangélicos, y ven, por favor, pastor, puede casarnos. Y yo digo, mira, la conducta es que tiene que haber un proceso de formación de doctrina, ¿no? Ley, evangelio, porque muchas veces vienen a pedir que que casemos a estas personas. ¿Y cuál es la postura correcta a tomar en ese sentido si no son ni mismo compañeros de la iglesia? Sí, Si no hay generalmente compañeros. no, sí, generalmente no los casamos, porque cuando casamos a alguien, y mínimo que sea uno miembro de la iglesia, porque nosotros adquirimos en buen sentido una responsabilidad con ellos de ayudarles en sus matrimonios. Entonces, si nosotros casamos a personas que no son de nuestra fe, ese no es el sentido, no vamos a poder ayudarlos o aconsejarlos cuando hayan problemas o todas estas cosas. Si casamos, por ejemplo, en matrimonios mixtos, si uno es de nuestra iglesia y la otra parte no, pero hablamos bien con las dos partes. Y le decimos a la parte que no es miembro de la iglesia que ojalá cuando hayan dificultades nos permitan hablar con ella, ¿cierto? Eso sí lo hacemos. ¿Bien hasta ahí? También hay que tener cuidado con el compañerismo en la oración, porque otra vez, si tenemos diferencias doctrinales, pues necesitamos saber qué pasa ahí. Y, por ejemplo, eso se ve mucho cuando vamos a reunirnos a orar por la paz del mundo, y entonces se reúne en ese lugar un sacerdote, un luterano, un adventista, un presbiteriano, un testigo de Jehová. Ustedes saben que eso pasa, eso pasa. Pues nosotros en esas cosas no participamos por el mismo tema del compañerismo. Y no es que seamos mejores que ellos, sino que hay una palabra clave aquí, que es el amor. Entonces no hacemos eso, primero por amor a la palabra, segundo por amor a ellos y tercero por amor a nosotros mismos. Porque otra vez hay diferencias doctrinales que ustedes ya han visto que hacen un abismo en poder compartir la fe. También en la obra de la iglesia. Entonces, ¿con quiénes evangelizamos? ¿Con quiénes hacemos la educación? ¿Con quiénes preparamos a nuestros pastores, a nuestros hermanos? Entre nosotros lo hacemos y es para nosotros. Nosotros no estamos preparando pastores para dar títulos académicos. Preparamos o tenemos todo esto montado es para que enseñemos a otros para ir al cielo. Si estamos aquí por un título académico, pues eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia sí pide que estemos preparados, que seamos aptos para enseñar y por eso nos quemamos las pestañas, pero es para trabajar en su reino, no para tener un título atrás que diga soy teólogo y no estoy haciendo nada como teólogo. O buscando una iglesia, pues tengo muchos correos de muchos pastores que me escriben con sus certificados, han estudiado hasta más que yo, han ido a otros países a estudiar cosas de teología y me escriben que ofreciendo su trabajo entre nosotros. Entonces, para eso no estamos aquí. Todo esto lo hacemos es para el mismo reino de Dios, para ayudar a crecer entre nosotros. Entonces, hacemos cosas es entre nosotros. No nos metamos en política, no prestemos nuestros púlpitos para la política. Como cristianos necesitamos predicar a todos. La iglesia es para todos. La iglesia no es un lugar
donde, vamos a ayudar a este político y le vamos a prestar para que nos ayude a hacer la obra. No, hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo aquí en Colombia pasa mucho eso. En los días de las elecciones, pues los políticos empiezan a tocar puertas porque las iglesias tienen la gente y luego quieren pues dar una donación a la iglesia, pero ¿por qué quieren dar donaciones? Para poder manipular la iglesia, para poder usar cosas que no está bien. Entonces, nada de eso. La obra la hacemos nosotros en lo que está en nuestras posibilidades. Si no podemos ir más allá, pues Dios sabe el por qué, porque Dios sabe que aún la iglesia que tenga los millones de dólares, pues también va a tener limitaciones para eso. Y es ahí donde hacemos el compañerismo de las misiones. Entonces, ¿con quién lo hacemos? Con los que creemos lo mismo. Entonces, en este caso, nosotros con Academia Cristo trabajamos igual. No hay otro sistema, no hay otro grupo, no estamos, nuestro deseo tampoco es el dinero, porque ustedes han estudiado gratuitamente y estas son las ofrendas que dan todas las iglesias para poder sostener todo esto, ¿cierto? Las plataformas, por ejemplo, este Zoom es muy costoso para que hacer una referencia, ¿cierto? Igual, y entonces a veces me da tristeza porque a veces decimos, es que ellos tienen plata. No es esa la actitud del cristiano. Damos nuestras ofrendas para llegar a otros. Así como la palabra llegó a ustedes, pues hay que también trabajar para seguir llegando a otros que no conocen esta verdad. Y el compañerismo en la educación cristiana. Entonces, eh, pues no lo tenemos aquí, pero en Estados Unidos hay escuelas, hay universidades, hay preparatorias que son luteranas y el sínodo de Wells pues sostiene todo eso. Es un sínodo de 170 años. Entonces saben hacer muy bien las cosas. Nosotros apenas estamos en pañales, estamos empezando. Entonces ninguno de nosotros recibimos, pues yo hablo de los latinos porque a los misioneros sí los mantiene Wells, pero ¿por qué? Porque es un sistema que lleva muchos años, ellos sí tienen su salario, nosotros en Latinoamérica no. Todo lo que hacemos para Academia Cristo es voluntario, lo hacemos voluntario. Las clases que damos aquí es voluntario, ¿cierto? Cuando nos piden algo en Academia Cristo, lo hacemos voluntario, porque estamos agradecidos con Dios por lo que nos ha dado y es una manera de apoyar esto. Que en un futuro, no sé cuándo, hayan ofrendas para apoyar muchos ministerios, sí, pero ahorita estamos empezando, como para que tengamos eso en cuenta. ¿Qué rechazamos? Rechazamos el concepto de los llamados niveles de compañerismo y esta metodología de los actos del compañerismo en diferentes niveles que exigen diferentes grados de acuerdo doctrinal. Esto es lo que hace el Sínodo de Missouri. Por eso no tenemos compañerismo con Missouri, porque ellos hacen esa diferencia. También rechazamos el concepto de niveles de compañerismo que indica algunas expresiones de compañerismo como adoración unida, que incluyen los medios de gracia y debe haber pleno acuerdo doctrinal. El ejemplo de esto es el unionismo religioso. No cree que sea necesaria en plena unidad en doctrina para que los cristianos se unan en una expresión común. Y aquí está la ELCA, que es el grupo de los luteranos más liberal que hay. Esto es las tres grandes sínodos luteranos son la ELCA, Missouri, y tenemos la CELC. Todos nosotros pertenecemos a la CELC, Conferencia Evangélica Luterana Confesional. Allá pertenece el sínodo pues de Wells, que es el que más conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado. Si ustedes alguna vez se dieron cuenta que un luterano se dio la mano con el Papa, no somos nosotros, son de la ELCA, porque ellos son los que comparten estas cosas. Por eso, cuando hablamos de las adiáforas, pues ahí no es necesario el acuerdo en la diáfora para tener compañerismo. Y aquí, pues sabemos que en el Antiguo Testamento Dios sí reguló cómo iba a ser la adoración y la vida del pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que en la diáfora, cuándo adorar, cómo adorar, qué comer, qué no comer, pues no tenemos esas restricciones ceremoniales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué quiere decir? De que, bueno, Pastor Eduardo Milanesi usa su estola, su túnica,
eso no nos va a impedir tener compañerismo con él, porque eso es un tema de adiáfora, o que ustedes se reúnen en un lugar diferente al que nos reunimos convencionalmente, todo eso hay libertad para poder hacerlo. Entonces, hay que saber diferenciar eso. También hablando de la debilidad de fe, no es una barrera para el compañerismo, sino un incentivo para practicarlo. Y encontramos debilidad de fe en la iglesia sobre la tierra, y la debilidad de fe resulta de no conocer las enseñanzas de las escrituras, de no sostener o no entender las verdades de la escritura, de no ser capaz de aplicar las promesas de Dios a la propia vida. Entonces, el ejemplo lo vemos con la carta de Corintios. Mire que los corintios tenían muchos problemas, y Pablo, ¿cómo los trata a ellos? Como débiles en la fe. Pero en ningún momento Pablo en sus cartas, especialmente en la primera carta, dice de que no va a tener compañerismo con ellos. No, al contrario, les escribió de esta manera para tratar su fe débil y todos los problemas que ellos tuvieron. Ustedes lo conocen, todas las divisiones, los problemas con los dones, este hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra, las demandas que habían entre los mismos cristianos. Entonces, todo eso son debilidades de fe, y bueno, esto no va a romper el compañerismo. Pero el apego persistente a la falsa doctrina y la práctica exige la terminación del compañerismo eclesiástico. Y es lo que dice Romanos 16:17, que si conocemos a alguien o un grupo que está persistiendo en la falsa doctrina, nos necesitamos apartar de ellos. Y eso no quiere decir de que nosotros no hayamos predicado falsa doctrina. Eso sí nos puede haber pasado a nosotros en algún momento de nuestras vidas. Se nos chispotea, porque a veces la lengua es más rápida que la mente. Pero una cosa es, bueno, arreglar eso, otra cosa es persistir en la falsa doctrina. Entonces, por eso es que dentro de Academia Cristo, que cuando ustedes aprendieron, bueno, esta es la verdad, pues muchos de ustedes se separaron de sus antiguas denominaciones, pero es por la doctrina. Ahora vamos a hablar del ministerio de la iglesia, y recordemos que hablamos del sacerdocio universal. En Pedro vemos eso, que todos somos llamados para hablar de las verdades que Cristo nos dio. Y el ministerio de la iglesia es la predicación del evangelio. Pero aquí es importante recordar el oficio de las llaves. Entonces, cuando hablamos del oficio de las llaves, recordemos Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no, toma 2 o 3 testigos. Si se arrepiente, has ganado a tu hermana. Si no, dilo a la iglesia. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no, tenlo como un gentil y publicar, ¿cierto? Es lo que nos dice la Biblia. Es ahí donde ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia no es dedicar toda la semana a recoger mercados para dar a los pobres. Pues si usted lo quiere hacer, hágalo de manera voluntaria, pero ese no es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es llevar la palabra de Dios, usar el oficio de las llaves. Y es aquí donde entendemos que es la disciplina eclesiástica. Entonces, la disciplina eclesiástica se ocupa de la persona que vive en un pecado que indica incredulidad y llega a la excomunión. Y para Eduardo, la pregunta que hizo ahora, está la disciplina doctrinal. Se ocupa de la persona que enseña contrario a la palabra de Dios, y el paso final es la terminación del compañerismo, ¿cierto? Entonces indica que esa persona es un errorista, y tranquilamente pues nos apartamos, la persona se aparta de ello, pero sí tenemos que hacer algo. Y es muy importante recordar que el error destruye la fe, y por eso a veces hay la excomunión también. No podemos tener el compañerismo porque está practicando o está predicando la falsa doctrina. Y hay un ministerio público. Entonces la Biblia también nos dice que dentro de la iglesia visible se llaman a unos para el ministerio público. Y cuando hablamos de esto, pues nosotros estamos estudiando, y los grupos sembradores están teniendo sus líderes, pero el sínodo o el seminario nunca va a ser llamado para poner un pastor en un grupo. Por eso es que cada sembrador tiene su grupo, y en la instrucción
le va a enseñar a su grupo, bueno, vamos a llamar el pastor. Y ustedes necesitan hacer eso. Por ejemplo, yo estoy aquí porque ahí me llamó la iglesia en Colombia. También estoy acá porque entre varias iglesias me llamaron a mí para ser presidente, para ser profesor o cosas así. Entonces, hay que considerar bien que el ministerio público necesitamos el llamado de alguien. Otra vez, el hacer un cartón o el tener un cartón y no tengo un llamamiento, entonces no soy pastor, porque yo no puedo decir que soy pastor porque tengo un cartón o, o que hago el ministerio porque yo quiero hacerlo sin un llamamiento público. Hay que tener cuidado por eso. Y nosotros vemos el ministerio público que hay muchas formas de hacerlo. Por eso los requisitos son muy importantes. En 1 Timoteo 3, del 1 al 3 y en Tito 1, del 5 al 11, vemos esos requisitos. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, que sea apto para enseñar, que sea hospedador, que no sea un neófito, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso, que no sea pendenciero. Entonces, eso es una responsabilidad. Si nosotros llamamos a alguien sencillamente porque es nuestro amigo, porque nos cae bien, estamos en contra de la Biblia. Si nosotros vamos a llamar a alguien para el ministerio público, hay que ir a 1 Timoteo. Y el ministerio público puede ser un profesor, ser una maestra, ser un pastor, ser un misionero. Eso hace parte de ese ministerio público. Por eso, cuando estamos hablando de que este ministerio público, ¿cierto? Hay varias formas que puede existir. Y recordemos lo que dice Pablo en Efesios. Él llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hay muchas formas del ministerio público, pero todos son llamados. Tienen que ser llamados por la iglesia. Eduardo. Profesor, perdón la ignorancia, no entiendo la palabra pendenciero. ¿Qué significa eso? Cuando estamos hablando de pendenciero, déjame acá, es que se refiere al individuo eh, que es, o sea, que sea una persona amable, que sea dócil, o sea, una persona que sea grosera para hablar, eso es pendenciero. No, no puede estar en el ministerio, ¿sí? Entonces, sí, y todos sabemos los dones que tenemos y hasta dónde podemos servir. Bien, muy bien. Entonces, tenemos muchas maneras de servir en el ministerio público. Por eso, aunque tengamos el mismo estatus de ser creyentes, pues por los ministerios públicos que llevamos hay diferentes niveles de responsabilidad. Por ejemplo, ante Dios yo tengo más responsabilidad que ustedes. Y eso es los dones que Dios nos ha dado. Si ustedes tienen un grupo, ustedes son responsables ante Dios por ese grupo. Y eso hay que tener eso bien en cuenta. Cuando nosotros llamamos a alguien, hay que saber, bueno, los dones que tiene. Pero a veces, como no conocemos también bien las personas, pues la Biblia nos dice que lo prueben. Hay que ponerlo por un tiempo para ver cómo le va. Y si no tiene los dones para ese oficio, pues hay que decirle no puedes ayudar más porque es para el bien de la iglesia. Y nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza de que cuando nosotros nos llaman para el ministerio, no es para tener autoridad sobre nadie, es para servir. Por eso Jesús lavó los pies a sus discípulos. Entonces, este cuento aquí no es quién es presidente, quién es secretario, quién es el pastor nacional, no, esto no es el cuento de esto. El cuento de eso es cómo nos ayudamos, cómo servimos unos a otros, cómo ayudamos en el reino de Dios con los dones que nos ha dado. Entonces, siempre yo me acuerdo lo que dice la palabra, entre nosotros no va a ser así, hablando cuando Jesús lavó los pies a los discípulos. Bueno, ¿puede servir las mujeres en el ministerio público? Pues sabemos que Dios es muy claro cuando habla del papel del hombre y la mujer dentro del matrimonio y habla del papel del hombre y la mujer
dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, eso hay que saberlo muy claro, que tenemos papeles diferentes, ¿cierto? Y uno de los papeles que tenemos nosotros como cabeza, como autoridad. Y recuerda lo que pasó a Adán, por no poner su autoridad sobre Eva, miremos todo lo que pasó. Y hay muchos textos sobre esto. Hoy en día, las mujeres que han sido llamadas como sembradoras es porque en su grupo hay solamente mujeres o hay hombres que no son creyentes, entonces reciben esa instrucción. Pero si en algún momento hay un hombre que es creyente, pues se le anima para que pueda ejercer autoridad sobre el grupo. Entonces es algo que tengamos muy en cuenta. Nosotros no estamos llamando a pastoras porque le da a uno mucha tristeza escuchar esos comentarios que muchos dicen porque llamamos sembradoras. No, estos son llamados temporales y porque se ha estudiado bien los grupos, se sabe la problemática del grupo y por eso se ha tomado esto. Y esos llamados que se han hecho no es que nos sentamos en una noche a pensar qué se hace, no, hay reuniones y eso se habla cómo hacer. Entonces tengamos bien en cuenta eso del papel del hombre y la mujer en el ministerio público. Cuando llamamos a alguien para servirnos, pues nosotros hacemos algo que se llama la ordenación. Y es un culto especial, una ceremonia especial, donde, bueno, se pone a esta persona, le animamos a esta persona a que haga bien su ministerio, a que cumpla bien su ministerio. Y eso es muy importante, ¿cierto? Y eso lo vemos en esto. Regálenme a ver si yo puedo cambiar de la red, que yo veo que se está tildando mucho la cámara. Si a esta hora por la noche ha estado molestando más el internet, pero bueno, espero que ahí no sé por qué se está tildando más. Sí, es como mi computador, yo creo. Voy a cambiar de red. Si alguna cosa, yo creo que no nos vamos a desconectar. Vamos a ver. ¿Me escuchó? Muy bien, ¿Me escucha? aquí estamos. Aprovecha. Ah, qué bueno, ya iba a aprovechar el espacio, hermano Henry, para hacer un comentario. Sí, No, no, pero ya, bueno, voy a aprovechar, gracias. Algo que siempre me preguntaba, ¿por qué cristianos? Y indagaba uno al otro y me decían que, pues, respuestas acomodadas por el ser humano. Y Hechos 11:26 me despejó muchas dudas y fue algo que pues, el Señor evidentemente obra en sus corazones a su voluntad. Palabra de Dios. Sí, Hechos 11:26. Palabra muy de bien. Dios. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Palabra de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, entonces les estaba explicando, la ordenación es una ceremonia especial y en esa ceremonia especial, pues, ¿qué se hace? Se anima o se le dice a esta persona, usted ha sido llamado para esto. Entonces se enseña que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia ni predicar y administrar los sacramentos sin un llamamiento legítimo. Cuando, si yo voy y visito a Eduardo en su iglesia, en su congregación, y a mí no me invitan a predicar, yo necesito quedarme sentado. No quiere decir que porque yo estoy yendo allá, yo tengo que decirle a Eduardo, usted no va a predicar, yo voy a predicar. No es eso. Ellos necesitan hacer un llamado a mí para yo predicar. Entonces, eso mismo pasa. Y no crean que es contrario a los misioneros. Los misioneros a veces vienen y los visitan y a veces no los invitamos a predicar o a hacer algo porque, bueno, vienen a hacer algunos trabajos especiales o ya tenemos organizado
una ceremonia, ¿cierto? También las causas de terminación de un llamamiento puede ser, a usted le hicieron un llamamiento temporal. Por ejemplo, yo tengo un llamamiento temporal de ser profesor del seminario o un llamamiento temporal de ser profesor en Academia Cristo. ¿Y cómo así que temporal? Ah, me llaman por dar una clase. Entonces doy esa clase, es mi llamamiento. O lo llaman a uno por un año. O, por ejemplo, yo tengo un llamado hasta el 2026. Después del 2026 termina mi llamado en lo que yo hago, ¿cierto? Puede haber otro llamado o puede que yo continúe, pero puede pasar eso, ¿cierto? Porque eso depende de muchas cosas. También se termina un llamamiento cuando el pastor persiste practicar la falsa doctrina o cuando el pastor o la persona que llamamos no está haciendo el trabajo que se le ha encomendado. Porque eso puede pasar muchas veces, que hay personas que se llaman para una cosa y no están trabajando tal como Dios quiere que trabajemos. Por eso el proceso del llamamiento es muy importante. Hacemos una diferencia. El llamamiento inmediato es el que hizo Jesús a sus apóstoles, es el que hizo Dios a sus profetas. Nosotros hacemos un llamado que se llama mediato por medio de la iglesia. Y la iglesia, para nosotros que somos congregacionales, hay un concilio, hay un grupo de personas que se reúnen, una junta directiva, y esas personas son los que hacen los llamados. Hay que ver qué dice 1 Timoteo 3, hay que analizar bien qué es lo que se necesita y por eso se hace el llamado. Yo espero que el día de mañana ustedes no vayan, después de tener su cartón de estudio con el seminario, decir, ustedes me tienen que llamar porque yo ya estudié todo esto. No, si no los llaman o no nos llaman para algo, es sencillamente porque no nos necesitan o porque la iglesia no necesita nuestros dones y vamos a poder ayudar en otras cosas. Pero nadie nos puede quitar el don de predicar a otras personas, de ejercer el sacerdocio universal. No creamos que la manera única de poder hablar del sacerdocio universal es hablando de el púlpito. No, hay muchas cosas para hacer en la iglesia. El último tema es el tema del anticristo. Entonces, la escritura distingue entre los anticristos y el anticristo. ¿Quiénes son los anticristos? Pues son los falsos maestros, aquellos que enseñan la falsa doctrina. La palabra anti está en contra de Cristo. En Primera de Juan se hace esta diferencia, pero también hacemos la diferencia con el anticristo en singular. Y San Pablo en Segunda de Tesalonicenses 2 habla acerca del anticristo. Es muy interesante que ustedes van a encontrarse con la lectura de las marcas o las señales del anticristo. Y Martín Lutero, en la época de la Reforma, pues señaló que el anticristo es el papado. Y cuando analizamos bien, nos damos cuenta de que el papado se ha ocupado en lugar de Dios y ha predicado en contra de Cristo. Entonces, ustedes van a ver esa diferencia entre los anticristos y el anticristo. Y eso es muy importante, mantener esa diferencia para poder enseñar la doctrina. Otra vez, cuando hablamos del anticristo, es la figura del papado. No estamos hablando específicamente de un papa, sino la figura. Tampoco el anticristo es un gobierno, que a veces uno llega a escuchar eso. No son gobiernos ni gobernantes, no. Sencillamente es algo religioso. Entonces, muy importante que ustedes puedan entender esto. Van a encontrar dentro de la lectura del compañerismo la historia de Wells con Missouri cuando se separaron, el por qué se separaron, porque Wells tiene compañerismo con otro signo de hermano que se llama ELS. ¿Por qué nosotros tenemos compañerismo con Wells? En ese documento no está, pero tenemos compañerismo y bueno, algún día nosotros escribiremos algo sobre eso. También el documento va a hablar porque no tenemos compañerismo o prácticas con los scouts, con las logias, y es sencillamente porque es la manera en que ellos enseñan a la gente cómo ver a Dios. Pero nosotros sí podemos unirnos para ayudar a algunas causas, siempre y cuando no hayan cosas eclesiásticas, no hayan cosas que tengan que ver con la fe. Y eso también lo van a aprender en ese documento.
Muy bien, hermanos, es todo lo que tenemos para el tema de la soteriología. Espero pues de que hayamos más o menos aquí un repaso rápido de lo que van a leer. Estaré compartiendo las preguntas. Yo mañana voy a tratar mañana de enviar todo, pero no sé si alcance mañana porque tengo otros compromisos por hacer. Entonces, ténganme paciencia que va a llegar todo el material de un momento a otro. Mi deseo y en mi agenda hasta mañana, pero siempre surgen cosas de último momento que hay que atender. Muy bien, vamos a terminar con oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has llamado a esta tu iglesia y te pedimos que nos permitas que siempre estemos unidos aquí por la verdad que se nos ha enseñado. Que ser confesionales nos permita siempre hablar a otros de la verdad y también queremos poner en tus manos, Padre de amor, aquellos que predican la falsa doctrina para que puedan escuchar de este evangelio, de esta palabra y puedan confesar su pecado, arrepentirse y una vez más poder tener comunión contigo y con nosotros. Bendice a tu iglesia para que seamos fieles en llevar el mensaje de salvación a otros y que podamos siempre ir con la ley y el evangelio. Danos un buen descanso en esta noche y el día de mañana sea para tu honor y gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Bendiciones. Bendiciones a todos, bendiciones Bendiciones. y a la familia de Dionel, un fuerte abrazo. Bendiciones. Igualmente. Hasta mañana.